A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Dani Lisca, con licencia 0624. y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Y seguimos con su programa Radio Revista Regina 11. Y seguimos tratando temas que yo creo a todos ustedes les va a interesar muchísimo. Y un tema que les va a interesar mucho. El próximo 9 y 10 de abril vamos a dictar un curso completo de metafísica. Este curso es la iniciación para una carrera verdadera de metafísica, porque nosotros pensamos construir una facultad de metafísica, posiblemente la primera en las Américas, posiblemente la primera verdadera facultad de metafísica en el mundo. Y espero que todos ustedes puedan asistir a su curso, para que sepan si están capacitados o no, si les gusta o no. Buenas tardes, Papá Lisquita. Buenas tardes, Mamá Regina. ¿Sabes que estoy gozando mucho aquí en Medellín? Bueno, sí, la verdad es que el clima es muy agradable. La verdad es que las gentes que han llegado son fantásticas. La verdad es que se ha hecho un programa extraordinario. Hay exceso de gente, eso sí. Pero yo creo que los excesos para mí no son malos. Aparte de esto, como yo estoy publicando un libro sobre el Darién, y aquí en Medellín hay una gran autoridad sobre el Darién, el doctor... Un antropólogo, ¿no? Bueno, eso de Darién es el doctor Jorge Uribe, Restrepo Uribe, ¿no? Pero del antropólogo que, bueno, ese doctor es exalcalde de Medellín y muy involucrado en asunto de la carretera panamericana. Pero ayer yo tuve la buena fortuna conocer el doctor Francisco Vélez, que ni siquiera supe que él todavía se encuentra, ¿no? Porque el asunto de él me han intrigado mucho, porque en 1952, es un antropólogo, doctor Francisco Vélez, con un francés lingüístico, llamado Jean Codemont, se fueron de Bogotá a estudiar dos motilones cautivos, dos jóvenes. Sí, dos indios. Sí, que en Petrólea, en el Catatumbo, que tuvo cautivo en un hospital. Un muchacho que después se conocieron como Dassan, de 8 años de la edad, y otro Scipio, con edad más o menos de 12 años, estuvo ahí en el hospital sin capaz de hablar ni una palabra del español, rechazando todo el mundo. Y después una semana en este hospital de los petroleros, y en el concesión barcos se llevaron noticia a Bogotá, informando que al doctor Vélez, que en esa época fue director de la antropología en el Museo Nacional de Bogotá. Entonces fue fabuloso mi charla con él, como él abandonó su Bogotá por viajar y desempeñar su trabajo como antropólogo en este hospital, tratando a comunicar y observar esos dos muchachos completamente salvajes y tratar a comunicarse con ellos y a la vez estudiar ese comportamiento de seres humanos completamente salvajes. Bueno, yo creo que para él fue una cosa bastante desilusionante, porque la verdad es que en Colombia la persona que sí quiere trabajar en su propio oficio y que tiene que hacerlo y que debe de ir al grano, no la dejan. Aquí todo lo hacen por medio del escritorio
y es como los ministros que ha habido de obras, pues no conocen las carreteras de Colombia. Si las conocieran, hubieran hecho algo por ellas, pero desde su escritorio emanan las leyes, dicen qué es lo que se debe hacer, hacen una cantidad de planes y planos, y lógicamente cuando van a hacer algo, pues encuentran que hay una cantidad de obstáculos enormes. Y yo creo que este señor pues se dio contra una roca precisamente. Sí, porque a regresar de su estudio allá, se encontré con el nuevo ministro de la... Me imagino que era Lucio Pavón Núñez, ¿no? Exactamente, Porque en esa época era Lucio Pavón. Del ministro de la Educación, y él hicieron el reclamo que él no tiene por qué abandonar su puesto, porque si él, siendo antropólogo, él tiene que entrar a su oficina, quedar atrás 8 horas. 8 horas atrás de un escritorio haciendo estudios bibliográficos. Entonces el doctor Vélez no quiso aceptar esto reclamo, dice que él estuvo participando en una cosa sumamente importante, tratando de establecer una comunicación lingüístico dentro del tribu más salvaje del mundo, y teniendo los dos ejemplos de estos indios allí cautivo en este hospital, pero el doctor del ministro del... Lucio Pavón. Sí, no quiso aceptar esa clase de explicación, y ahí se terminaron su trabajo, y con eso el doctor Vélez dijo, yo no quiso participar en ese concepto burocrático de la antropología, yo soy un hombre demasiado activo, y se retiró y se fue aquí a la Medellín por continuar como un antropólogo verdadero y activo. Bueno, es que lo que yo digo precisamente es que las gentes que van a trabajar con el gobierno, los ministros, por ejemplo, un ministro de comunicaciones debe ser un verdadero ingeniero electrónico y además conocer muy bien lo que quieren decir las comunicaciones. Tanto el ministro como el viceministro deben estar, no debe ser una corbata, debe ser una persona, yo lo llamaría politécnicos, porque deberían ser políticos y técnicos a la vez, pero no se puede nombrar a una persona dentro del alto gobierno, porque la cosa es que llegan allá, no saben nada, los tienen que dirigir las secretarias, los secretarios, los empleados más bajitos, y lógicamente es muy difícil trabajar en esa forma. Un alcalde debe conocer perfectamente la ciudad en la cual va a ser alcalde y cuáles son las necesidades más sentidas de esa ciudad, de ese pueblo. Y un presidente debe conocer verdaderamente las necesidades de su pueblo, del campo, de la ciudad, de todas partes, porque es muy difícil que se pueda manejar a un país por medio sencillamente de un escritorio. Y yo sí creo que es muy difícil para un hombre que es un antropólogo quedarse allí detrás de un escritorio estudiando ¿qué? Páginas de más periódicos o páginas de más libros. En los libros no está la verdadera antropología. Igual que yo lo he dicho en muchas ocasiones. No sé por qué los gobiernos permiten que se abran facultades de agronomía o veterinaria en las ciudades grandes. Es que eso debería ser prohibido y llevarlas a los pueblos y a los campos, abrir las facultades a todo lo largo y ancho de Colombia, pero allá mismo en el campo, en el lugar verdadero, donde está el campesino, donde está el hombre que va a sembrar, porque no podemos sembrar en la Plaza de Bolívar, ¿verdad? Y no podemos ordeñar la vaca en la Plaza de Bolívar, aunque aquí sí se ordeña al pueblo. Bueno, la verdad es, yo encontré eso bastante interesante, mi charla muy largo con el doctor Vélez, pero hay una cosa que siempre yo quedo muy confundido sobre el puesto del indio en Colombia, ¿no? Porque me toca cambiar algunos textos en mi primera revista de los motilones, porque yo ahí tengo anotado que hubo el Instituto de Indígenas en esta época cuando capturaron a Martín en 1939, y eso es mentira, no existieron ninguna oficina por tratar con asuntos indígenas. Y según yo entiendo, hablando con Dr. Vélez, que en esta época, hasta el año 50, en los años, décadas 50, los indios más que todo fue un disturbio, un molestia. Un estorbo. Estorbo
por el gobierno y fue un fastidio por la carrera del cualquier ministro. Entonces, según yo entiendo, hubo ese convenio de las misiones en cual el gobierno lograron quitarse del esto de estorbio, o mejor dicho, lavar sus manos, y ahí se quedaron encargados los misioneros, que ellos tuvo sus oficios eclesiásticos y a la vez legal. Entonces, verdaderamente, fue ellos que tuvo más que todo el mando sobre los indios. Bueno, pero yo sí digo, Lisquita, yo creo que estuvo muy bien de parte del gobierno entregarle a la iglesia esa misión, porque si no hubiera sido por los misioneros, todos estaríamos a oscuras sin saber ni siquiera de que los indios existen. Y hay que concientizar al pueblo, porque los gobiernos de ahora, por lo menos medios, se están preocupando por los indígenas y están por lo menos como despertando, porque la verdad es que todos nosotros, los blancos y los negros, somos una partida de ladrones, porque le hemos robado el terreno a los indios. Ellos son los verdaderos dueños de Colombia, y a los gobiernos antiguamente no les convenía que los indios de pronto despertaran a una realidad. Ahora, pues lógicamente, ya los gobiernos se están concientizando gracias a la iglesia, porque los misioneros se metieron a la selva, ayudaron a estas gentes, los están pues catequizando. Lógicamente que yo no estoy de acuerdo con que les quiten sus creencias para ponerles otras, porque es como si a un católico le quitan sus creencias para colocarles otras. Me parece muy absurdo, pero de todas formas sí, los misioneros han hecho muchísimo por los indígenas y los han defendido y han aprendido a compartir con ellos lo bueno y lo malo de su país. Bueno, resulta que aparentemente sus observaciones fue una cosa increíblemente interesante, y le cuento, aún se ignoraron mucho asunto de los motilones aquí en Colombia. El estudio de Dr. Vélez y también el Caudemont, el francés, sí salió en la revista Time, que fue en esta época. Pero si ves cómo solamente los extranjeros vienen aquí a hacer estudios antropológicos y a hacer verdaderos estudios, porque yo no he visto hasta ahora colombianos que estén realmente interesados. Es decir, que leen libros, sí, muchos, porque le cuento que hay gentes aquí que leen todos los días 5 libros, 10 libros, 20 libros. Yo tengo el caso, por ejemplo, del doctor Palacio Rudas, que es un erudito, un hombre extraordinario, un gran, un gran literato, pero la verdad es que yo creo que él solamente lee, y no se puede pensar en que solamente en la lectura está la realidad. Así como tú dijiste, tú siempre vas al grano, te vas a lo más profundo, estudias hasta el máximo y nunca mientes, y sin embargo acabas de decir una mentira porque no fuiste directamente hasta el punto de partida de esa revista. Entonces, simplemente por datos que te dieron que fueron un poco erróneos, y obviamente pues yo creo que por eso se necesitan estudiosos, pero estudiosos de la materia, no como los que me estudian a mí, que simplemente escriben Regina es una estafadora, Regina es una bruja. Debe ser que me vieron volando, cosa que sí me alegra muchísimo. Yo creo que debemos es estudiar a la persona, llegar a la realidad, no mentirnos. Ser un verdadero antropólogo es sencillamente estudiar el caso hasta el fondo, para que en esa forma se vayan desatando o se vayan atando todos esos cabos que están por ahí desatados. Bueno, mamá Regina, no es tan fácil, porque la verdad es muy difícil. Por ejemplo, de captura de estos 2 muchachos. Hasta ahora todavía no sé cómo se capturaron. Me dijeron a doctor Landines cuando yo pasé para Tibú, en esa concesión barco en 1961. Eso fue en enero. Él me dijo que esos 2 muchachos se encontraron moribundos al lado de la carretera, y que Eddie Karlowitz le encontraron a ellos allí cerca del Orú. Le tiró los muchachos en la carrocería de su camioneta, le llevaron al hospital, se inyectaron de penicilina y fue una recuperación fenomenal.
pero aparentemente no es cierto, porque después los muchachos se recuperaron, ¿por qué no le llevaron de nuevo y le dejaron, soltaron allá? En cambio, le mantuvo ellos cautivo por 2 semanas en este hospital. Después le llevaron inyectando con tranquilizante al Bogotá por más estudios y después, no teniendo más motivo por estudiarle, quiso soltarle. Pero en lado de devolverlo otra vez al Catatumbo, se llevaron al Guajira, donde los indios muchachitos peleando con los muchachos de Guajira. Le tocaron devolverlo de nuevo ahí al Tibú, donde los monjas se encargaron, pero por la grosería del muchachos, fue el Monseñor de La Plata, un monseñor que tuvo su oficina en Beratraña, le obsequiaron esos 2 muchachos a los capuchinos de Venezuela. Los capuchinos se llevaron esos 2 muchachos y el menor de ellos, Dazán, se murió y otros chipíos quedaron ahí con los capuchinos. En 1960, o sea, 8 años después de su captura, este muchacho participó en el primer contacto efectivo que los capuchinos lograron hacer con los motilones bravos. Entonces, me dijeron que esos muchachos se capturaron así y se encontraron moribundo, pero aparentemente no es cierto. Porque fue cierto, entonces se devuelve de nuevo, ¿cierto? A Aru. Pero aparentemente fue una emboscada en cual los petroleros o colonos mataron todo el mundo, menos los 2 muchachos. Entonces se llevaron los 2 muchachos por estudiar como unos ratones del laboratorio. Sí. Se causaron mucho problema, pero no quiso soltarle por temor que esos muchachos van a cobrar su venganza. Entonces se trataron de desquitarse de ellos en una forma u otra. Entonces hasta ahora todavía no sé cómo se apoderaron los petroleros de estos 2 muchachos. Tal vez me toca ir a Cúcuta, buscar un petrolero viejo y hasta tengo su confianza donde me explica, pero los petroleros tampoco le gusta discutir cosas. Bueno, lo que pasa, Lisquita, es una cosa que cuando se hace una cosa, entonces a medida que se va estudiando, cada persona quiere ser tan importante y le inventa un pedacito más. Ese es el problema de un antropólogo, porque cada uno le inventa, le miente. Entonces no se pueden colocar verdades. Yo por eso no creo en la historia ni de Colombia ni del mundo. Yo creo en el presente, pero en lo que sucedió sí que lo veo bien dudoso, como bien nebuloso, porque las cosas no son como las dicen. Es más, cuando yo hago un estudio de todos mis alumnos y yo hablo con una persona y después espero a que salgan los chismes, entonces encuentro que cada uno le pone un pedacito de misterio y la madre dijo esto y la madre dijo aquello y la madre tal otra. Entonces es muy difícil verdaderamente hacer la historia del mundo. Yo sencillamente estoy escribiendo el origen del hombre y voy a escribir el origen del hombre hasta este momento y después la otra revista va a ser el origen del hombre hasta el año más o menos 3000 para que sea comprobado, para que los científicos, los futuros científicos comprueben lo que yo estoy escribiendo, lo lean y lo palpen además porque lo van a palpar. Pero lógicamente este libro, mientras yo muero, solamente lo pueden leer las personas que han recibido el curso conmigo. Nadie más está capacitado, además de que el libro completo con las predicciones para el futuro las voy a escribir en el idioma del ocultismo. No voy a escribir nada en el idioma español. Recuerden que voy a dictar el curso el próximo 9 y 10 de abril. El 9 de abril pues tenemos que recordar la muerte de uno de los caudillos más grandes de Colombia, que fue el doctor Jorge Eliezer Gaitán, a quien muchos políticos han querido imitar, pero después de su muerte, porque antes de su muerte cada uno de ellos quiso matarlo, quiso destruirlo, lo ridiculizó, decían que era un loco, decían que era un mentiroso y, en fin, lo insultaron. Si vamos a ver la prensa de antes del 9 de abril, vamos a caer en cuenta que el pobre Jorge Eliezer Gaitán y Regina
estaban sufriendo más o menos lo mismo con los periodistas, con algunos que se llaman periodistas, con algunos pichones de periodistas. Y después de la muerte de él, ahí sí lo glorificaron. Lo mismo que hicieron con Jesús ahora que estamos en la Semana Santa. Antes de la muerte de Jesús, pues el pobre no logró durar sino 33 años, ¿no? Entonces a ese lo maltrataron, le gritaron brujo, loco, estúpido, ignorante, todo lo que quisieron. Y llevamos 1982 años glorificando su vida, pasión y muerte, que entre otras cosas, pues yo diría que si Él era Dios y el Hijo de Dios, debemos glorificar a Dios, a nosotros mismos, porque nosotros también somos hijos de Dios, somos el Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios es usted y el Cristo está dentro de usted. Entonces, no podemos seguir glorificando la muerte, porque la muerte es un descanso, y no la pasión de Jesús, porque eso se llama masoquismo. Debemos pensar en la resurrección, en que nosotros debemos resucitar a la vida, y al resucitar a la vida no debemos permitir la muerte de nuestros semejantes y tampoco que los estén matando por ahí en las calles, secuestrando y ultrajando. Sabes, mamá Regina, me parece muy absurdo, y no solamente en Colombia, en Estados Unidos y muchos otros países siempre se discute una cosa, si el indio tiene espíritu. Ay, sí, es una cosa que a mí me ha dolido eternamente, ¿no? Sabes que en Estados Unidos se resolvieron ese asunto en el estado de Nebraska, donde el gran cacique Ponca, que se llamaron Oso Parado, lograron hacer un pleito en cual, en fin, los gringos, el gobierno norteamericano, reconocieron que sí, el indio es un ser humano que tiene el mismo derecho ante el Estado como cualquier otro blanco, cualquier otra raza, cualquier otro ser humano, y sí debe ser reconocido como ser humano y no como un animal o un pecador, un pagano. Sí, Lisca, pero es que yo te voy a contar, aquí por ejemplo en Colombia tenemos un gravísimo problema. Tenemos una sociedad protectora de animales y al animal lo protegen. Yo conocí por ejemplo una casa en Bucaramanga de 2 solteronas que trabajaban y vivían exclusivamente para sus perros. Tenía como 18 perros o más, grandes, bonitos, y les daban comida mientras que los niños están por ahí en la calle. Yo diría que no es solo con los indios, es que nosotros estamos muy mal con nuestra conciencia, porque todos nos llamamos católicos, pero de católicos no tenemos ni un pelo, nadie, ni siquiera los mismos que pertenecen a la iglesia tienen nada de católico, porque se dice que amar a Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo estamos amando al prójimo cuando hablamos de él, cuando lo ultrajamos, cuando lo dejamos morir en las calles, cuando los niños deambulan por las calles mientras que un señor o una señora están manteniendo un perro, dándole todo lo que necesite, comida, una casa muy linda, los llevan a pasear en el carro, los mandan a educar con la policía? Bueno, es una cosa impresionante. Y al ser humano, que es superior al animal, lo dejan tirado por ahí en las calles. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, concientizarnos ahora en esta Semana Santa. Concientizarnos que no es que vamos a venerar la sangre de un ser que murió, porque por eso es que seguimos matando, venerando la sangre de todo el que vamos matando. Y por eso es que destruimos a las gentes, porque nos parece que esa persona ya va a resucitar dentro de muy poco. Yo creo que debemos es concientizarnos y pensar que todos somos hijos de Dios y herederos de nuestra patria, hijos de Dios y herederos de nuestra patria. Así que recuerden que el próximo 9 y 10 vamos a tener curso de metafísica. En este también aprenden la forma de estudiar sin esclavizarse de los libros, de conocerse a sí mismo, de ver cómo puede usted mismo curarse sus nervios, cómo introducirse dentro de sus propios poderes. Así que el próximo, y vamos a tener curso en Nebraska y en Iowa, ¿no? Sí, pero ¿cómo se puede matricular por ese curso? Sí, en la calle 1368D40.
y en la transversal 82B número 8403 en La Española. El centro nuestro es en la calle 13, 68D40. Y vamos a tener ¿en cuál universidad, Lisquita, de Nebraska es el curso? Pues ahí mismo en el Lincoln, ¿no? En Lincoln, Nebraska, y otra en Iowa, ¿no? Sí, Waterloo. En Waterloo, Iowa. Vamos a tener 2 cursos ahora que voy para allá, y entonces vamos a ver si traemos un grupo de personas de esos lugares para que podamos hacer el estudio de la Facultad de Metafísica aquí en Colombia. Y espero que en esa forma también ayudemos mucho al turismo para que entren gentes al país y traigan divisas, porque la situación se está poniendo un poquitico embarazosa y muy difícil en todos los sentidos, porque hay mucho desempleo, hay mucho problema, aunque dicen que no debemos decir eso, debemos decir que está fabuloso, encantador, solo que se están muriendo de hambre. Pero bueno, yo creo que también a veces cuando anunciamos que estamos mal, seguimos más mal. Eso es muy cierto. Entonces yo quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este día Jueves Santo a la 1 de la tarde por Radio Juventud. Así que les deseo a todos salud, dinero y amor. Les habló Dani Lisca, licencia 0624. y Regina Betancourt de Lisca con licencia 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta luego.